La Biblia menciona que todos somos pecadores. Cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Somos enemigos de Dios a causa del pecado. Por eso estamos apartados de Dios. Pero un día Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros hemos sido justificados por el solo hecho de poner nuestra fe en Jesucristo. Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Para eso vino Jesús a quitar el pecado de cada uno de nosotros. Cuando Jesús vino y Juan el Bautista lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. Pero tenemos que apropiarnos de esa verdad, confesando y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Hay gente que afirma y dice: yo no soy pecador, yo no hago mal a nadie. Y viven sin ninguna esperanza más allá de la eternidad. Para eso Jesús vino, para que nosotros podamos creer en aquel quien vino a dar su vida por cada uno de nosotros y apropiarnos de esa muerte en la cruz del Calvario. Él fue el sustituto de esa condenación que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Pero sin conocer a Cristo estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Estamos condenados a la muerte eterna porque no hemos creído. La palabra de Dios nos dice: el que ha creído no ha sido condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. Necesitamos creer en aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para obtener ese perdón, esa salvación, previo arrepentimiento de nuestros pecados. La Biblia menciona que todos somos pecadores, no hay ninguno que haga lo bueno. El pecado se inició en el principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estos desobedecieron y a causa de la desobediencia vino el pecado al mundo. Y cada uno de nosotros tenemos esa inclinación a pecar. Por eso todos somos pecadores. Tenemos esa naturaleza pecaminosa mientras vivamos en este cuerpo corruptible. Mientras más conocemos a Dios, mientras más nos llenemos de Él por medio de su palabra, más vamos a apartarnos del pecado. Mientras más nos alejamos de Dios, mientras más nos negamos a volvernos a Él, vamos a vivir en pecado y en pecado. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tu palabra, tus preceptos, tus leyes, tus principios, para no pecar contra ti. Esa es la única manera de no pecar constantemente. Porque la Biblia menciona: el que practica el pecado no es de Dios. Por eso no debemos de practicar el pecado. Pero si somos pecadores, pero no practicar el pecado. Cada día debemos de vivir en una comunión muy profunda con nuestro Dios para no pecar. Indudablemente todos los días vamos a pecar con actitudes, con gestos, con miradas, con palabras. Y es por eso que debemos mantenernos en una relación muy profunda con el Señor. Por eso en 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Esa es la salida: confesar nuestros pecados y Dios va a limpiar todos nuestros pecados. Él va a borrar todos nuestros pecados. No practiquemos el pecado. Somos pecadores, pero no debemos de practicar el pecado. Debemos de confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A pesar que vivamos en este cuerpo corruptible, mientras estemos en este mundo, debemos de mantener en una relación muy profunda con nuestro Dios, leyendo la palabra diariamente, buscándole en oración, y así vamos a tener ese escudo para contrarrestar los ataques del enemigo que diariamente nos está bombardeando de diferentes maneras, por medio de lo que estamos mirando, por medio de las cosas que estamos escuchando, estamos siendo bombardeados. Y es así que nos estamos alejando poco a poco del Señor, olvidándonos de las cosas espirituales, olvidándonos
lo que el Señor nos está enseñando. Porque si tú te llenas con cosas que el mundo nos bombardea, tu corazón se va a llenar de todas esas cosas. Por eso de la abundancia del corazón, eso va a hablar la boca. Edifiquemos nuestra vida por medio de su palabra, asistiendo a academias bíblicas, congregándonos regularmente y reuniéndonos con hermanos en la fe, que ahí vamos a tener comunión los unos con los otros. Y así vamos a poder crecer poco a poco espiritualmente hasta llegar a la madurez, y eso es lo que quiere Dios. Llegar a la estatura de Cristo, ser imitadores de Cristo y así vivir una vida apartada del pecado, una vida consagrada para el Señor, una vida que solamente le agrada y haga la voluntad de Dios, no haciendo nuestra propia voluntad, porque si nosotros empezamos a hacer nuestra propia voluntad, aún estamos viviendo en nuestros propios deseos y no en la voluntad de nuestro Dios. Dios le bendiga.